Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video donde voy a hacer un unboxing de la tableta XP Pen Deco 01 versión 2. Y ahora les voy a mostrar las ofertas que tiene XP Pen por Navidad. Tienen ofertas en tableta, también en ediciones especiales. También tienen concursos y cursos gratis en Skillshare para las personas que se registren en la marca. Estas son las ofertas de tableta que están súper buenas. Ahora que ya que son baratas, aún quedan mucho más baratas. Acá está de hecho la que vamos a ver ahora, que es la con diseño. Pero todos los modelos, o prácticamente todos, están con oferta. Les voy a dejar los links en la descripción para que revisen una por una, por si quieren otro modelo o revisar cualquiera de las otras. Y ahora vamos a continuar con el video de la tableta. Esta es la edición Line Friends, que si se fijan tiene unos diseños directamente estampados en la tableta. No es un sticker ni una mica, es parte de la tableta. El tamaño de la tableta no es ni muy grande ni muy chico, ya que mide alrededor de 31 por 25 centímetros. También si se fijan tiene hartos botones configurables al lado izquierdo, lo cual en otras tabletas de este tipo o de este valor no traen botones incluso, simplemente es la pura tableta. Así que igual es destacable que traiga botones, porque hay gente que simplemente usa esos botones y no usa el teclado. En mi caso yo uso el teclado. También viene una mica que ustedes la pueden agregar para que no se raye, pero como vamos a ver más adelante, la tableta no se raya casi nada. Y ahora les muestro unos accesorios que vienen como de regalo, que son partes de esta edición, donde trae los diseños que tiene la tableta. Este es el portalápiz. Vienen unos regalitos como para hacer anotaciones, con el diseño de la tableta, con los mismos personajes, adaptadores, ya que esta tableta también se puede conectar a un celular Android, el cable que también es con conexión tipo C, y las puntas de repuesto. Esta es una regla por si quieren hacer líneas rectas, la ponen en la tableta y hacen la línea con el lápiz, lo cual ayuda bastante. También viene incluido un guante, lo cual es muy útil para deslizar la mano en la tableta mucho más suavemente. Y estos stickers que son hermosos, que son con el diseño de la tableta. El lápiz tiene 8192 niveles de presión a la sensibilidad. Es bastante estilizado, muy parecido a la mayoría de los lápices. Ahora vamos a ir al test y review probando la tableta. Como les decía, si se fijan, yo rayo la tableta para ver, porque quedé sorprendida de que no se rayara nada, absolutamente nada. Así que quise mostrar eso, porque ahora ni siquiera tiene la mica. Yo la mica la guardé y probé así y no se raya absolutamente nada. Ahora estamos en Photoshop, como les expliqué en el video anterior del otro unboxing que hice. Me gusta primero probar en Photoshop cómo funciona el lápiz, la sensibilidad, ya que acá puedo ver mucho más claro cómo trabaja el lápiz. Así que me empiezo a hacer líneas, a probar. Y casi siempre hacer círculos, porque además esta tableta no es con pantalla como yo llevo años acostumbrada, así que si se fijan me cuesta un poco hacer las formas. Hace años, muchos años ya que no uso una tableta así, entonces de primera tuve que acostumbrar mi mano a no ver la tableta y a estar mirando la pantalla, que es como lo primero que tiene que aprender alguien cuando se compra su primera tableta. Te tienes que acostumbrar a esto de estar mirando la pantalla y dibujando abajo sin mirarlo. Entonces tienes que saber qué estás haciendo acá con la mano y qué es lo que va a salir en la pantalla. Entonces obviamente de primera no calza. Pero como todo eso es cosa de práctica, y en un día o un par de días, si es que te cuesta más,
ya va a estar soltando la mano y haciendo la forma perfecta que es la que tú quieres hacer. Yo en un ratito ya empecé a agarrarle de nuevo la mano, así que no me costó tanto. Y en cuanto a la sensibilidad, como pueden ver, se nota bastante que tiene hartos niveles, ya que al presionar muy suave, yo puedo hacer las líneas suaves y después cargar y que se notara esa mejora también de un lápiz con esa cantidad de niveles de presión. En la antigüedad, cuando yo usaba estas tabletas, la sensibilidad o presión era de 1024 o algo así. Entonces estamos hablando ahora de 8000. El avance es gigante y ya con esta tableta, si alguien quiere partir, se siente totalmente profesional para empezar tus primeros trabajos o ilustraciones. Como les decía, eso es lo más importante de las tabletas, es la sensibilidad del lápiz. Ahora vamos a ir a ver cómo funciona en Blender en el modo de esculpir. Primero pruebo el pincel de esculpir, que sería el clay, como para esculpir libremente y ver también la sensibilidad, cómo funciona acá, ya que eso tiene que funcionar en todos los programas igual. Y como vemos, también funciona de la misma forma. Si yo hago suave y luego presiono fuerte, voy a hacer un trazo mucho más grande y más cargado. Así que eso es lo que necesitamos para poder esculpir. Así que ahora empiezo a modelar lo que salga, porque como también expliqué en el video anterior, me gusta probar libremente y dejarme llevar de qué es lo que va saliendo. Así voy probando la tableta y no me estoy enfocando en lo que estoy haciendo, porque si no uno se olvida. Te olvidas que estás probando algo y empiezas a modelar. Quería estar como consciente de que estoy probando y sentir cuáles son las sensaciones al probar el lápiz, al modelar. Así que aquí en esta parte lo adelanto un poco, ya que prácticamente estoy usando las herramientas de mover o escalar, entonces no se usa tanto el esculpido. Y acá también me costó un poco acostumbrarme a esculpir en Blender, porque como les decía, tengo tableta con pantalla, pero al rato después empiezas al tiro a recordar cómo funciona y a encajar dónde tienes que dibujar, porque eso es lo que cuesta, como que sientes que estás dibujando en una parte, pero en realidad está en otro lado, como es en un ambiente 3D. Entonces eso es como un ajuste que uno tiene que hacer mental o en la mano también, pero al par de minutos ya empiezas a acostumbrarte. Como pueden ver, todos los pinceles funcionan perfectos a la sensibilidad. En este sentido no he tenido ningún problema y pude esculpir usando los niveles de presión del lápiz de forma correcta. Así que siempre me preguntan si se necesita una tableta o si pueden hacerlo con mouse. Y yo no recomiendo para nada usar el mouse, a menos que sea para modelar, que se llama box modeling o poligonal, donde no van a esculpir. Claro, ahí yo incluso uso mouse también en algunas partes para mover objetos, pero cuando ya quieren empezar a esculpir, tienen que pensar que están dibujando en 3D. Entonces están haciendo trazos, están hundiendo partes, están quitando masa, entonces eso tiene que llevar la sensibilidad de su mano. Entonces, de cuánto ustedes quieren cargar o no, porque yo quiero a lo mejor marcar un poquito una parte. Si tengo mouse se va a marcar al 100%, entonces con esto yo le doy el control que quiero. Así que sí, pueden hacerlo con mouse, pero se van a demorar el doble o el triple y va a ser mucho más desgastador y frustrante. Pero si no pueden acceder a una tableta, tampoco que sea un impedimento el hacerlo con mouse. Tendrían que empezar a bajarle los niveles a cada pincel y así ir jugando. Pero si tienen la posibilidad, y ahora aquí en el mercado existen muchas marcas como esta, por ejemplo, que está trayendo valores muy buenos para partir, para empezar. Si quieres probar, si te gusta, puedes comprar tabletas muy baratas. Esta tiene un precio muy barato que voy a dejar en el link de Amazon.
o el link de la marca y van a ver que los precios son súper buenos para empezar a probar, ver si les gusta, si les sirve la tableta, cómo mejoran, etc. Como pueden ver, ya estoy esculpiendo de forma libre, tal cual como lo haría en otra tableta. Y ya puedo ir haciendo una cara y no he tenido ningún problema. Así que sí, se puede hacer algo con todas las herramientas al final. Al final no necesitan tener lo mejor, ni lo más caro, ni lo último que existe, sino tener algo por lo que partir y empezar a hacer. Eso es todo. Así que bueno, ese ha sido mi review de esta tableta, que la recomiendo totalmente si quieren partir con algo, sobre todo si les gusta el diseño, que es lo más bonito. Esta edición que de hecho no la encontré mucho, por lo menos en mi país ni siquiera la encontré. Es como, parece que es bien exclusiva, entonces si les gusta el diseño es genial. Y si no, también les va a servir para partir y empezar con algo. O trabajar de forma profesional si después se acostumbran. Hay gente que incluso no les gusta con las pantallas y usan sus tabletas clásicas así de lápiz normal. Así que les voy a dejar este timelapse de fondo para que vean lo que salió hasta el final, que es una cabeza de un personaje que fue saliendo libremente. Así que nos vemos en el próximo video y espero les haya gustado.
love.